Antes de comenzar, queridos espectadores de escándalos de series turcas, respiren hondo y acomódense. Lo que van a escuchar no es un simple resumen de farándula, sino un viaje donde la música se vuelve confesión, el silencio se transforma en idioma, y dos corazones que se alejaron sin prometer regreso vuelven a rozarse por accidente, como si el destino hubiese pulsado el botón de reproducir. Tomen su té, busquen su rincón favorito y acompáñennos a revivir una noche que sacudió a los medios turcos, despertó nostalgias dormidas y dejó a todos con la misma pregunta quemando los labios. ¿Puede un solo tema devolverle el pulso a un amor que parecía resuelto? Se suponía que sería un especial relajado, una transmisión distendida de esas que acompañan la noche con entrevistas suaves, juegos improvisados y momentos musicales sin mayores pretensiones. La clase de programa que muchos ven a medias mientras deslizan el dedo por el teléfono. Nada anunciaba un giro dramático. Pero a mitad del envío, el aire cambió de densidad. El presentador, entre bromas, invitó a Halil İbrahim Ceylan a sentarse frente al piano y tocar lo que le naciera. Nadie previó lo que iba a ocurrir. Halil apoyó las manos sobre las teclas, cerró los ojos, permitió que un silencio nuevo se instalara en el estudio y, con una voz más pesada que las palabras, soltó. Esta va por ti, Esla. Puede que nuestros caminos ya no sean el mismo, pero hay recuerdos que se niegan a guardarse en un cajón. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Un camarógrafo confesó después que tuvo que afirmarse para que no le temblara el encuadre. Hasta el presentador, famoso por su rapidez para replicar, se quedó sin chistes. Lo que siguió fue una balada turca delicada y penetrante, de esas que por años han acompañado reconciliaciones, despedidas y silencios llenos de significado. La voz de Halil apenas vaciló una vez, justo en el verso que hablaba de puertas entreabiertas. Bastó. Quien estaba mirando entendió. Cada pausa, cada nota sostenida y cada gesto sutil llevaba una intención. No era un número musical, era una declaración en directo. El chat explotó al instante. Sigue enamorado de ella. Que alguien le diga es la que lo está cantando por ella. Necesitamos verlos juntos, aunque sea en una última escena. Miles de mensajes caían uno tras otro, mientras el estudio quedaba suspendido en un silencio raro, como si nadie quisiera interrumpir lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. La sorpresa mayor llegó tras la despedida del programa. 12 minutos después de que aparecieran los créditos, Esla Turkoglu subió una historia a Instagram. No era un texto largo, ni un video explicativo, ni siquiera un símbolo que diera pistas. Una foto en blanco y negro y dos palabras: te escuché. Nada más. Y fue suficiente para incendiar la conversación nacional. Ese gesto mínimo saltó a todas las plataformas y lo que comenzó como un momento musical bonito se convirtió en un debate colectivo sobre amores que vuelven, segundas oportunidades y sensaciones que resucitan cuando uno ya se había convencido de olvidarlas. Una amiga cercana a Esla, consultada en un programa matutino, lo dijo sin rodeos, no estaba preparada para algo así. Cuando lo vio, lloró. No era tristeza, era algo más hondo. Algo que se había prohibido sentir por mucho tiempo. Otro allegado añadió que le temblaban las manos mientras repetía el clip. Me dijo que era como abrir un diario viejo, contó esa voz. Una mezcla de tibieza y punzada. Lo de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu siempre había fascinado al público. No por escandaloso, sino por lo contrario. Era real, fragile, demasiado humano para el ritmo de su mundo. Las carreras los arrastraban en direcciones distintas. Las agendas eran un rompecabezas imposible, pero había un hilo que los unía y todos podían notarlo, incluso cuando estaban en silencio. Nunca revelaron el motivo del adiós. Aún así, cada vez que les preguntaban, hablaban del otro con respeto. En una entrevista de tiempo atrás, Esla dejó una frase que hoy adquiere otro brillo. Halil marcó un capítulo de mi vida. Hay recuerdos que no se borran ni queriendo. Entonces sonaba a conclusión serena, hoy, a puerta entornada. Desde la separación, no se los había vuelto a ver juntos. Hasta esa noche en que la música empujó los relojes hacia atrás. En cuestión de horas, una cuenta de fans armó un montaje que entrelazó la interpretación con escenas de bastidores, miradas perdidas y risas que parecían de otra época. El video superó el 1.000.000 de reproducciones en menos de un día y despertó emociones que, a decir verdad, nunca se habían extinguido del todo, solo dormían. Colegas y amigos también opinaron. Una actriz que trabajó con ambos lo resumió en una entrevista radial: su química fuera de cámara se podía tocar. No era actuación. Era lo que eran cuando se encontraban. Sus palabras abrieron una compuerta de suposiciones que nadie logró cerrar. Al mismo tiempo,
Voces cercanas a Alil insistieron en que aquello no fue una jugada publicitaria. Un conocedor del entorno lo afirmó así: no cantó para sumar titulares. Lo hizo porque siente que la historia no ha escrito su último renglón. La pregunta inevitable flotó en el aire. ¿Y Esla? ¿Podría estar sintiendo lo mismo? 2 días después de la emisión, fotógrafos observaron a Esla entrando a una cafetería en Estambul. Llevaba un abrigo largo, un cuaderno bajo el brazo y una intención clara de pasar desapercibida. Sin embargo, hubo un detalle que nadie pudo ignorar. En su mano brillaba un aro de plata, sencillo, con un pequeño grabado por dentro. El anillo que Alil le regaló cuando cumplieron 3 años. Nadie tuvo el valor de preguntarle por él. No hacía falta. Esa misma semana, durante una gala solidaria, los periodistas la abordaron otra vez. Primero la esquivó con amabilidad. Luego se detuvo, miró hacia las cámaras y dijo, con esas pausas suyas que parecen subrayar cada sílaba: hay canciones que cuentan lo que años de conversación no pudieron. Lo escuché. Y sí, llegó hasta mí. Después se dio la vuelta y siguió su camino. Nada más. Pero para Internet era material más que suficiente. En cuestión de horas, la frase de Alil y el te escuché de Esla se convirtieron en tendencia. La gente pedía a gritos verlos en un proyecto juntos, productores dejaban caer pistas sobre reuniones y guiones en desarrollo, y los fans editaban videos, teorías y listas de reproducción completas dedicadas a imaginar su reencuentro. Era como si, de repente, toda una audiencia hubiese decidido acompañarlos a la distancia, sosteniendo una vela encendida para cuando se atrevieran a mirar de nuevo hacia el mismo lugar. Un día más tarde, los paparazzi captaron a Alil saliendo de un estudio de grabación. Los rumores no tardaron. Estaba trabajando en un tema nuevo inspirado en Esla. Un periodista se atrevió a preguntarle de frente: ¿es por ella? Alil sonrió con timidez, una de esas sonrisas que no presumen nada y lo dicen todo, y respondió: hay relatos que piden un desenlace distinto. 6 palabras que bastaron para que las redes volvieran a arder. No hay confirmaciones. Nadie anunció un reencuentro. No hay presentaciones conjuntas en agenda. Pero algo cambió de forma visible. La distancia entre ellos se volvió más fina, casi como papel, fácil de rasgar con una ráfaga de recuerdo o con una sola melodía. Por ahora, lo que existe cabe en gestos oblicuos: una dedicatoria inesperada, un anillo que reaparece, un story que dice mucho con muy poco, y la certeza de que, aun cuando la vida sigue, hay lazos que se estiran sin romperse. Tal vez esta historia está a punto de empezar su segundo capítulo. O quizás se despedirá con un último verso, sencillo y honesto. Sea cual sea el próximo movimiento, lo que ya nadie discute es el impacto de lo sucedido. La dedicatoria de Alil no solo alcanzó a Esla, tocó fibras que habían quedado a la intemperie en millones de personas. En un país donde las canciones acompañan bodas, duelos, pasos nuevos y regresos inciertos, ver a 2 figuras tan queridas hablarse sin hablar, con una melodía como única traductora, tuvo la fuerza de una confesión pública a la que todos fueron testigos. Hay imágenes que quedarán pegadas a la memoria. El estudio en calma, la respiración de Alil antes de hundir los dedos en el piano, esa grieta en su voz al pronunciar el verso que no quería salir, el reflejo de la luz en el anillo que Esla volvió a llevar sin explicaciones, la foto monocromática que convirtió 2 palabras en un clamor, la sonrisa pequeña con la que él resumió la posibilidad de un final distinto. Entre todas, tal vez la más importante sea la menos vistosa. La sensación de que, pese a las agendas implacables, los sets, los estrenos y la presión de los reflectores, hay una parte de ellos que conserva un rincón íntimo, intacto, en el que aún resuenan las notas de esa noche. Y aquí cerramos, por ahora, este recorrido emocional. Si algo de lo que escucharon les encendió una chispa de nostalgia, esperanza, curiosidad o punzada en el pecho, recuerden apoyar este video, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún análisis profundo de escándalos de series turcas. Antes de despedirnos, cuéntenos abajo, ¿creen que Alil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu volverán a encontrarse? ¿Puede una canción juntar de nuevo lo que la vida separó o solo reabre heridas que aún no cierran? Y si estuvieran en su lugar, ¿se animarían a darle a ese amor una segunda oportunidad? Sus opiniones marcan el rumbo de nuestras próximas historias. Hasta la próxima, queridos espectadores. Que sus días estén en calma, sus noches tengan melodía y su corazón permanezca listo para escuchar lo que la vida, de cuando en cuando, decide volver a cantar.